Bienvenidos sean todos a este su séptimo episodio de Dos Voces, un Alma. Hoy con dos invitados de México, Aide y Michael. Aidel es doctorante en Historia Aplicada en el Centro de Investigación y Docencias Económicas CIDE y creadora interdisciplinaria con un enfoque en la historia pública, la interactividad y la narrativa transmedia. Su trabajo explora la intersección entre tecnología, comunicación, experiencia humana y proyectos que van desde documentales, web y videomapping. Ha desarrollado propuestas artísticas, educativas que resignifican la memoria colectiva y las prácticas creativas contemporáneas. Su interés por los sistemas interactivos y la pedagogía, enseñando experiencias que invitan a la reflexión y a la experimentación con nuevas formas narrativas. Ha sido beneficiaria de importantes programas de financiamiento para la investigación y la creación como becas jóvenes creadores en la vertiente de nuevas tecnologías, el apoyo de la Procine para narrativas multiformato y el fideicomiso del PETCA Nayarit para patrimonio y difusión. Como parte de Hipercubolab, ha colaborado con marcas como Kia, Salud Digna, Palacio de Hierro, La Leche de Puerto Vallarta y Hotel Friendly, logrando mantener una identidad artística sólida en proyectos comerciales. También forma parte del equipo de producción de Pop Data, una banda rock pop que busca conectar con el público joven. Actualmente trabaja en la conceptualización de archivos históricos y el desarrollo de contenidos para eventos culturales, desde la creación de experiencias inmersivas que dialogan con el pasado y el presente. Michael es compositor, artista algorítmico y tecnológico creativo, licenciado en música, tecnología artística por la UNAM. También es estudiante de la maestría en diseño de información y comunicación. Fue becario del programa de jóvenes creadores del FONCA en 2019 y 2022. Actualmente se desempeña como desarrollador de sistemas interactivos que integran sonido, imagen y luz, incluyendo instalaciones como show control y video mapping. Explora la creatividad computacional a través de la música algorítmica, arte generativo, temas inmersivos e inteligencia artificial, con un especial interés en la relación estética, temáticas y la dualidad entre lo natural, el enfoque humano, y lo artificial. Bien. ¿Cómo combinas estos multisaberes en tu faceta cotidiana y cómo lo trasladas a tu ejercicio profesional? Sí, ha sido un ejercicio interesante, divertido, a veces complicado, ¿no? El tener tantos inputs sobre diferentes como temas que aparentemente no son compatibles, ¿no? Entonces, bueno, yo soy historiadora de formación, licenciatura, maestría, doctorado. Y posteriormente a eso, ya como un mood práctico o pragmático, o sea, me puse a estudiar programación creativa en este sentido de poder, pues, literal, como mantener a mis hijas, ¿no? Entonces, esta programación la llevé en un primer momento sobre lo comercial y fue para trabajar páginas web. Pues en los tiempos libres lo utilizaba para hacer como cosas artísticas, interactivas, narrativas, como proyectos personales, hasta que llegó la pandemia y me dio esa idea de hacer lo que uno realmente le apasiona, más disciplinado, más formal, estudiar y practicar cosas que tenían que ver con programación creativa aplicado a animación, sistemas interactivos. A partir de ahí empecé a proponer proyectos que temáticamente tuvieran que ver con la historia, ¿no? Empecé a hacer el match entre estos dos perfiles que tenían, el de humanidad, este perfil técnico de programación. Y me han interesado los que se entiende cómo utilizar temas interactivos, las experiencias inmersivas, las digitales, para seguir como contando pues la historia. La historia es una beta como más documental. Cómo se expande todavía la tecnología como dispositivo escénico. Hemos incursionado en los últimos meses en el teatro para trabajar dispositivos interactivos en escena y seguir este tratamiento documental, este tema importante para nosotros, ¿no? De cómo llegamos a donde llegamos, ¿no? En este vínculo entre arte, tecnología, historia. Michael, me gustaría saber en qué momento te diste cuenta que la música, la tecnología y el arte podrían hablarse entre sí. ¿Cómo lo funciona? Hace que esas tres componentes vayan alineadas entre sí en tu desarrollo o fase de proceso inmersivo al momento de programar, desde el humano. ¿Cómo te atraviesa ese proceso a ti? Ese proceso de ligar la música con la tecnología, en primera instancia pareciera algo más novedoso, que no hay una conexión directa. En realidad, si se analiza la historia de la música,
tal cual es la historia de la tecnología, ¿no? El avance tecnológico de diferentes aparatos o instrumentos es lo que han dado pie a otros procesos tecnológicos, ¿no? En su momento, los instrumentos de cuerda, los que tenían maquinaria, el pianoforte, y en los 70 los sintetizadores. Cada vez que la tecnología encuentra una nueva manera de generar sonido desde otro paradigma, avanza en muchas ocasiones desde un género, un estilo y a veces un quehacer completo de cómo hacer música. En ese proceso, las computadoras te permiten muy al estilo renacentista pensar la música de los números y los patrones algorítmicos, numéricos, y eso se conecta muy bien con muchos procesos tradicionales de la música, aunque suenen súper distantes. Entonces ahí hay una manera de empezar a pensar en la computadora como un instrumento y en los algoritmos como una manera de darle identidad sonora a los números. De esa manera, además de todos los procesos que son meramente generación de sonido con síntesis, utilizando pues máquinas o la compu. En ese sentido, muchos procesos musicales se encuentran con los procesos artísticos de otra índole, como encontrar similitudes con el teatro, lo visual, con el archivo, a partir de comunicarse directamente desde lo algorítmico, ¿no? Que en realidad pues, no pertenece al arte ni a la música per se. Cualquier cosa puede ser serializada, procesada dentro de un algoritmo y dándole identidad a una secuencia de cosas en el tiempo, que es donde encuentra relación con el cine, teatro, con otras artes, menos por ahí. Interesante ver una perspectiva más inmersa hacia los algoritmos. Hay de cómo relacionas el hecho de archivar y ver esos procesos de archivo en la construcción de historia con tu historia personal. ¿Cómo conectas tu historia narrativa, tu propia voz, con aquello que quieres mostrar en tus procesos de narración en los diferentes formatos? Ahí está bien interesante esa pregunta. Viniendo de la academia, o sea, siempre te exigen esa parte de la objetividad, ¿no? De marcar distancia con las historias y las narrativas. Le llaman hasta a mí me suena feo, ¿no? Como que las llaman objeto de estudio. A mí me parece súper impactante y que deshumaniza un montón de texturas humanas que se van en estos archivos o en esta ubicación de archivos organizados de esta manera institucional, formal o de la academia, ¿no? Mi intención, trabajar con los archivos, uno, darle tratamiento a estas historias desde texturas que generalmente son negadas por este archivo institucional. Me gusta mucho hablar de archivos de las emociones, archivos de memorias, un montón más, cómo materializas una emoción para que sea algo, sí, algo concreto que otras personas puedan revisitar, ¿no? A través de materialidad. Es una parte. Dentro de mi proceso, pues yo me he puesto también en ese lugar, y lo pongo entre comillas, ¿no? De estudiarme, de hablar de mi historia. Creo que en un primer ejercicio que trabajé, es un documental desde estos paradigmas tradicionales tanto de la producción como de la investigación histórica, pues quedó un proyecto muy acartonado, ¿no? Entonces, de contar como historias mías y de otras mujeres, como desde una perspectiva como muy acartonada, que no me terminó como de convencer. Pero creo que ahora que hemos como incursionado en el teatro, específicamente documental y en el biodrama, ha sido para mí pues un rompimiento de paradigma poder hablar de mi vida, de lo que me rodea y darle ese valor que yo decía no es objetivo por esta tradición que tenía desde la academia, pero el teatro ha servido como ese vehículo también para atravesarlo con formatos menos acartonados y más sensibles, ¿no? El derecho de estar donde no te formaste desde un principio te da apertura a desbarrar más experimental con los formatos, ¿no? Entonces trabajar historias y tanto personales y de otras personas también pues me ha abierto curiosidad a lo que estamos sintiendo, ¿no? Para hablar de archivos y compartirlo con otras personas. Eso ha sido el trabajo en los últimos meses, ¿no? Cómo es el tratamiento de ese lenguaje, cómo materializamos los sentimientos, las emociones, las ideas, ¿no? Las memorias de las personas. Estamos mapeándonos como comunidad también esas sensaciones que son afines. Pero también ha sido un trabajo en colaboración con Michelle, ¿no? Se cruzan como el lenguaje como de la música, las artes visuales, con sistemas interactivos, memorias, para hacer un proyecto pues más amplio que pueda alcanzar como a otros públicos. Entonces ha sido la investigación de juntarlo todo en lo personal, de ser menos temerosos a experimentar con los formatos, de decir, bueno, ahí está mi proyecto, esta pieza de teatro, esta instalación, y pues de seguir ciertas reglas de la academia, ¿no? Y creo que en ese sentido nos ha funcionado también distanciarnos un poco de estos financiamientos institucionales, ¿no? De becas, para poder ser mucho más honestos con lo que estamos haciendo. Yo quiero hacer esto, quiero hablar de esto y no tener que darle cuentas a una institución. Eso desvincularnos de las reglas académicas institucionales y empezar a buscar ahora sí una voz con varios lenguajes juntos, ¿no? ¿Cómo sientes habitar tantos lenguajes
en uno solo? Es una pregunta interesante. Hay un proceso de cómo habitar muchos lenguajes en uno solo. En realidad, pues cada lenguaje tiene su proceso distinto y se convierte más en un proceso de traducción en el que uno puede utilizar como un lenguaje que uno conoce, que es como algo común, como pensar, como si pensara en música, y cómo hacer la traducción a otros espacios, ¿no? Y editar video como si estuvieras componiendo música o trabajar una pieza teatral desde una idea de notacional, de cómo empezar a encontrar esos puntos en común entre diferentes disciplinas. Uno puede tener el archivo muy lejano a un proceso de una computadora, pero las computadoras en realidad son un tipo de archivo. Entonces puede como empezar a hilar y generar esas traducciones, una sintaxis común, si es que eso tiene algo de sentido. Más o menos por ahí lo pensaríamos nosotros. De lo creativo, ¿cómo crees que ese lenguaje se puede hacer multiformato en distintos tiempos? No solamente partiendo del lenguaje de programación, sino el lenguaje en la música, en la exploración de los archivos, desde un enfoque más creativo y menos estructurado. ¿Cómo visualizas al momento de crear algo? Sí, un poco al enfrentarse a un proceso creativo, la naturaleza mismo de estar en un terreno en común y poder encontrar ideas diferentes a partir de conceptos preestablecidos o con la unión de cosas que ya conoces generar una idea nueva o distinta en un espacio. Al momento de estar utilizando, por ejemplo, el lenguaje de programación para hacer video o música, el lenguaje se vuelve una herramienta y no el resultado. Y terminas en un proceso creativo sensible, narrativos en ese espacio. Y creo que a veces programando, aunque el task sea meramente técnico, como en la programación tradicional, hay maneras creativas de encontrarle diferentes soluciones al mismo problema. Esa sería la idea que manejamos, pues enseñar, ¿no? El código creativo de cómo generar esas soluciones al mismo problema desde diferentes ámbitos, en donde hay una modularidad o una parte más plástica de la sintaxis al utilizarla como un lenguaje. Si lo vuelves sensible, a veces no importa tanto como qué camino recorriste, sino hacia dónde llegaste. ¿Cómo fue tu bienvenida al mundo tech siendo mujer, hablándolo más desde una perspectiva de género? Y esto lo pregunto porque últimamente he visto que muchas mujeres se están abanderando en el mundo tech, pero sigue siendo un mundo liderado por hombres. ¿Cómo ha sido tu lucha, no solamente como artista audiovisual, como artista tecnológica y transmedia, sino como historiadora? ¿Cómo este conjunto de saberes te ha permitido integrar el mundo tech desde una perspectiva femenina? A nivel técnico, pues yo me formé en programación en un colectivo como de mujeres. Entonces, pues en ese espacio pues fue como todo muy bonito y para muchas mujeres, ¿no? O sea, fue como mi primer acercamiento. Pues sí fue un espacio como entre iguales, que todas íbamos creciendo, aprendiendo como al mismo ritmo, en el sentido como de la competencia también estaba muy diluido, fue un ambiente muy sano. Este, pero ya cuando empecé a trabajar, creo que la primera impresión es que no hay mujeres. Es muy poco en los dos trabajos que yo tuve, propiamente en la industria de desarrollo de software, era yo la única mujer. Ese fue el primer como acercamiento. En el arte, no sé si sea como muy característico como de lo que quizá como de lo que platicamos de los laboratorios de la TAM y así que se generan. En México hay muchos colectivos como de mujeres incentivando como la programación creativa, dando talleres, o sea, resignificando como todo. Y lo cierto es que entre más se vaya legislando, o sea, se va reduciendo el número de mujeres que están en ella, ¿no? Bien, empezamos con muchas, cuando hablamos, por ejemplo, de sistemas interactivos, o sea, nos ha costado mucho trabajo llegar como a estas mujeres que quieran como participar en ello. Y hemos estado como haciendo como esfuerzos y invitando personas. El fin de semana pasado un taller para hacer sistemas interactivos y solo tuvimos una mujer, ¿no? Y que además becamos, y nos dijimos, no, sí, toma la beca, ven por favor, ¿no? Creo que tiene que ver con la experiencia que he tenido como dando tallercitos a mujeres, con las dinámicas que se viven al momento de enseñar código. Cuando he tenido como grupos así solamente de mujeres y la dinámica es muy diferente, como hay como una competencia. Cuando tengo como grupos de mixtos, de repente, o sea, se sube la conversación así de cosas súper complejas y se opacan la voz de mujeres, ¿no? Tratar de nivelar como esas participaciones, esos aprendizajes. Ciencia cierta, Camich que nos platique más, ¿no? Porque ha sido un esfuerzo como en conjunto.
porque Mitch es el que pues tiene como más conocimientos y mucho más experiencia programando. Él es el que como da los talleres, pero hay una serie como de pláticas entre los dos para cómo darle tratamiento como cuando tiene como estos grupos mixtos. Ha sido una serie como de conversaciones incómodas. Vamos como trabajando los dos para desarrollar como espacios como mucho más equitativos, que no se sientan estas líneas de competencia, donde no se lee mucho como donde no se opaque la voz de las mujeres, les demos como este ambiente para seguir como participando. Y creo que una de las cosas que me ha parecido como muy interesante en el tratamiento como de la enseñanza de la programación es entender que pues la programación no tiene que ser un lenguaje técnico, ¿no? O sea, no es como cuando aprendes como matemáticas, sino que hay un tratamiento anterior donde están vinculadas como las emociones de algo que quieres comunicar. Entonces creo que esos han sido como nuestros ejercicios, nuestras pláticas entre Mitch y yo para abrir esos espacios de enseñanza, ¿no? De decir, ¿cómo podemos hacer más navegable como el código, entendiendo que no es programar matemáticamente, sino hay todavía una función antes, atrás, ¿no? Un paso anterior de vincularse con el código, con las computadoras, de saber qué es como hablar español y decir, bueno, qué quieres decir a través del programa de lo que quieres comunicarle con la computadora. Yo le llamo procesos epistemológicos, ¿no? De cambiar cómo nos relacionamos con la computadora, que con la computación, con la comunicación misma. Eso ha sido como lo que hemos como trabajado desde el principio. En eso coincidimos y por eso pues creo que queremos como cambiar las narrativas, queremos involucrar a esas mujeres, ¿no? Nos hemos propuesto enseñar el código no para crear programas, sino para tener puestos directivos. Es un proceso distinto a solamente por saber programar, ¿no? Sino entender el lenguaje y poder compartir instrucciones, poder procedimientos, flujos de trabajo, que diseñar proyectos más grandes desde la dirección, ¿no? Y ha sido nuestra lucha de los últimos meses, ¿no? ¿Cómo vinculamos a los espacios tecnológicos desde estos papeles donde se tomen decisiones, ¿no? Donde no solamente tengan que programar algo que alguien dijo, sino que tomen como dirección como de sus propios proyectos, ¿no? Tanto en el arte como a nivel comercial, ¿no? De trabajar proyectos para empresas. Todavía no, pues no, o sea, no llegamos como a decir, no, bueno, ya cambiamos la vida de estas 200 mujeres. Bueno, creo que poquito a poco estamos observando en el ecosistema. Hoy, cómo me enseñaron a mí, ¿no? Cómo quiero como yo seguir enseñando, ¿no? Cómo te enseñaron a ti, Mitch, siendo hombre. Compartir justamente, ¿no? En este tipo como de conversaciones, yo creo que es importante para reformular pues procesos pedagógicos de cómo se enseña el código. ¿Viste eso? Si tu código pudiera ser leído desde una partitura espiritual, ¿cómo sonaría? Desde una partitura espiritual. Ma- Ok, si mi código pudiera ser leído desde una partitura espiritual, como... am, pues creo que, no sé, o sea, creo que todo proceso de código tiene que ver con un proceso de codificación. Un poco como la notación o los guiones o el proceso de codificar algo con la intención que después alguien o algo lo decodifique. Una partitura, hay un proceso de notación que después es decodificado por un músico. En realidad, mucha gente habla de que el intérprete es el músico, pero creo que el intérprete es el escucha, ¿no? Que la relación espiritual del código tiene que ver con su decodificación en el mundo real. Es convertido en frecuencias sonoras o en algo en luz en la pantalla. Espiritualmente vive en el intérprete que a mi parecer sería el escucha o la persona que recibe, el espectador, ¿no? El que vive el producto a partir de los fenómenos, de sus sentidos. Y en realidad cuando eso sucede, convive con cualquier otro producto artístico, estético, cultural hecho por otro medio. En realidad se anula su naturaleza codificable y se convierte en un producto sensible. Todos son iguales en el momento de que tú lo percibes, ¿no? No puede que no te enteres que lo hicieron con código, pero si es efectivo y te comunica algo, te llega. No sé si di una buena respuesta, la pregunta era muy compleja, pero... Ok. Y de acuerdo a la pregunta anterior, ¿qué deseas que sientan quienes experimentan tus obras y cómo te gustaría ser percibido, no solamente desde lo musical, sino desde lo artístico y tecnológico? Estos tres está más difícil todavía. Ah, la intención no tiene que ver con una emoción en concreto, pero sí con un ambiente que se pueda generar. En muchos casos, muchos de los experimentos que a veces realizo se ponen en diálogo una parte lo maquínico y por otra parte lo tradicional, ¿no? La música antigua, ¿no? Y como
ese límite entre lo que es natural y lo que es sintético, hasta qué punto una máquina puede ser creativa o hasta qué punto la música vieja es vieja, si el proceso es nuevo. Ese diálogo me interesa y creo que en el hecho de que las máquinas puedan aprender, pues, o hay un diálogo con lo pedagógico. Si uno le puede enseñar a una máquina o si uno puede mapear el proceso creativo, en realidad la computación creativa se convierte en una manera de entender la creatividad humana naturalmente, ¿no? Entonces es un ejercicio de investigación a partir de hacer piezas con computadoras. En ese orden de ideas, lo que noto es que, aunque te vas mucho a lo técnico, ¿dónde queda el humano detrás de la pieza? Es decir, quien experimenta la música, quien la siente, quien la vive. Creo que, uno es basarse en la parte técnica, ¿no? Para la creación misma, y otra ya es la reproducción, o sea, la situación sonora, fenomenológica de la pieza. Y me interesa mucho la conexión con la música antigua, con la voz humana, con los instrumentos, ¿no? Con la síntesis, que es como la parte más viva de la música, ¿no? La carnita, que en realidad no es parte del discurso, pues, esté hecho de esta manera, pero lo sonoro sobrevive al método, ¿no? Creo yo. Lo decía más por tu exploración como compositor, Como porque pues quien compositor. compone, quien crea, debe sentir algo, no debe alejar el sentir propio de lo estructural o lo inorgánico, porque quien lo siente es un individuo, un humano. ¿Cómo es tu proceso creativo teniendo en cuenta que son muchas facetas? Claro, o sea, el proceso creativo cambia dependiendo de la pieza misma, ¿no? Hay piezas, o sea, que nos toca hacer ahí también colaboración, y entonces el proceso creativo se vuelve una conversación, ¿no? De entrada, como una especie de juego de ping pong, de pasar la bolita, ¿no? De convertir la pieza en un pequeño plantita que se empieza a regar y empezar a buscar los puntos de interés. Eso es en algunos procesos creativos, otros parten de una idea más de más en concreto, como de cuál es lo que se intenta comunicar, más bien desde lo sensible, y después cómo le buscas una solución a eso. Ningún proceso creativo es lineal, en ese caso, digo, uno lo puede idealizar y poner en un cronograma, pero con Aider de repente pasa que el proceso creativo va y viene y nos regresamos. Pareciera que llevamos un mes trabajando, pero el último día resolvemos la idea y ya después nos ponemos a trabajar. Una cosa es como la talacha y otra cosa es el proceso de crear la idea, crear a dónde quieres llegar o las inflexiones. Cada proceso creativo es un mundo, ¿no? En muchos casos es más interesante a veces que los resultados. A la medida que los procesualices, les quitas un poco lo interesante, ¿no? Interesante de esa perspectiva, ¿con qué frecuencia sientes que el arte en sí mismo te salva como individuo? Por eso le pregunté a Michael desde el humano, desde el ser, pero al parecer los técnicos y lógicos no se desprenden de lo estructurado. Bueno, creo que ha sido un tema constante justamente de este desdoblamiento emocional, porque los procesos emocionales atraviesan un montón de cosas. En realidad han sido procesos bien incómodos. En algún momento también ha habido ciertos procesos pues íntimos, espacios que nos han cambiado. Ahora somos lo que somos por esas conversaciones incómodas que hemos tenido, ¿no? En su momento conocí a Michi ya siendo artista y yo era historiadora, o sea, yo nunca había hecho ni agarrado un pincel para pintar acuarela, ¿no? Pues él tenía una trayectoria y yo le decía, eso sí es arte, ¿no? ¿Sabes? O sea, ¿y con quién estás alcanzando? ¿Cómo lo aprendiste en la escuela? Era un momento para mí súper impactante, ¿no? O sea, yo todavía, yo muy desde la inocencia, no entendía como el formato como del arte y a dónde quería como llegar. Fueron muchas preguntas de, ¿esto que estamos haciendo es arte? ¿O eso es esto? Y sobre todo, es un tema espinoso porque hasta qué grado lo digital como que es artístico y no solamente mecánico, ¿no? Es de decir, ya metiste dos nodos y ya te sale visual, ¿no? Es eso arte, ¿no? ¿Saben qué estamos como comunicando con eso? Esas han sido las conversaciones como que nos han atravesado y que nos han puesto en lugares muy incómodos a ambos. Todavía nos llevamos juntos a esos espacios y nos damos soporte y oramos juntos y nos apapachamos cuando nos colocamos como en otros espacios que nos dejan ser ajenos, ¿no? Ahorita el teatro, los dos hemos tenido así como un acercamiento a lo que es el cuerpo, ¿no? A lo que es poner el cuerpo. A mí decía es que cuando yo tocaba en algún espacio había un instrumento de por medio que justamente pone esa barrera con el público, ¿no? De que tú ya tienes como medio ensamblado lo que estás haciendo. En el teatro no, tienes que hablar y poner la voz se convierte en una sensibilidad bien distinta para pararse ahí y sacar estos diálogos. Para nosotros ha sido bien confrontativo, sensible, hemos llorado juntos, hemos cambiado las cosas juntos. Este proyecto de hacerlo juntos, que estemos aquí moramos de miedo, pánico escénico,
ahí estamos los dos, ¿no? Uno soportando al otro. El teatro pues ha sido como un acercamiento a temas como muy personales que nos han atravesado a los dos. Ha sido una sensibilidad así desbordante en estos, siento que en estos últimos meses, donde ahora sí estamos tocando base, ¿no? O sea, siento que ahorita ya, ya son proyectos con más forma, están contando cosas, me siento súper orgullosa de sentirnos cómodos y en un espacio artístico, ¿no? De decir, bueno, estas piezas son de nosotras, ¿no? No es no es solamente como ese proceso como técnico, es un proceso sensible, emocional y que pues que queremos compartir como con otras personas. Al final es desvincularnos de la idea de la pieza final, ¿no? Del producto final artístico, sino de todos los procesos, ¿no? Y de compartir esos procesos con un montón de personas. Eso también nos ha hecho crecer mucho como artistas, como personas, escuchar un montón de voces, oírlas en nuestros proyectos, que nos acuerdan y nos dan su opinión, que se crea una comunidad donde el proyecto final, si queda bien o no, pues ya no es tan relevante como todo ese proceso que tuvimos y esos intercambios que tuvimos entre nosotros y con otras personas. En general, o compartir esos procesos, como lo exploramos desde la autobiografía, desde ponerse enfrente. Justo en el escenario, pues uno tiene instrumentos o tiene estructuras, te puedes esconder detrás del artificio de las luces o de una pantalla, y de la otra manera te toca hablar y en muchos casos romper la cuarta pared y conectar con la otra persona, con el público y sentirse a gusto a partir de estar incómodo, lo cual suena bien extraño y súper anormal, pero es eso. En muchos casos, el que algo sea incómodo es el inicio de que empiece a tener sentido. Si es cómodo desde el inicio, pues quizás es algo sencillo, ¿no? Es algo que ya estaba dado antes de haber empezado. ¿Cómo se imaginan en un futuro cercano o futuro que más personas se expresen a través de la tecnología de una forma más sensible? ¿Y cómo los sigue atravesando ustedes el proceso de crear? En un futuro, o sea, justamente me gustaría como compartir como con las personas. Hay como, yo siento que hay un fenómeno en el arte que está atravesado más por la tecnología que por lo que estás contando, ¿no? O sea, que se prioriza a la tecnología como más que, o sea, como la finalidad en sí misma y no como la herramienta. Entonces, a mí me gustaría, si nos ponemos un poco como utópicos o, o como si pudiéramos ahorita como tomar como ese deseo que se va a cumplir, nos vemos justamente, ¿no? O sea, cambiando como estos paradigmas sobre la tecnología en el sentido de tomarlo como herramienta y no como producto, como como el medio y no como la finalidad en sí misma de usar la programación, cambiar y darle como este desdoblamiento a la tecnología para que pues la gente quiera y pueda contar cosas, ¿no? Un código bien hecho, limpio, todo como paradigmas sobre el código, sino que realmente como que lo tomes para contar algo que tú quieras. A mí me parece que estamos viendo esa epistemología sobre la programación. En los últimos tallercitos que hemos dado, o sea, Michi y yo nos hemos dividido como esta parte de empezar hablando sobre la epistemología, ¿no? Y de llevar a las personas también sobre qué están sintiendo cuando están programando o cuando están pensando en hacer arte con tecnología, ¿no? O sea, atravesar todos estos procesos artísticos por los sentimientos, ¿no? Y quitarle como esa parte abstracta, matemática, esa categoría a los procesos, ¿no? Y compartir, hemos intentado atravesar todos los talleres que damos eh, por esta visión o esta perspectiva emocional. Y hay gente que participa más, que hay gente que participa menos, ¿no? Decirles, bueno, ¿tú qué estás sintiendo? ¿Qué estás sintiendo cuando programas? Interpelar a las personas para cambiar como ese vínculo que tienen como con la programación creativa, con las tecnologías, ¿no? Con el arte. Y es como mi visión un poco utópica sobre a dónde querríamos como llevar como todo lo que estamos haciendo como enseñanza. Eso querría yo. Lo que sucede actualmente con las tecnologías es que justo vienen de procesos en que no todo el mundo está versado en el tema, ¿no? Y que requiere algún nivel técnico más o menos sostenible. Muchos de los procesos de arte con tecnología terminan siendo un artificio o una demostración técnica de que se puede usar la herramienta. En la medida que se disuelva el artificio y también se vuelve más fácil de usar para muchas personas a partir de las enseñanzas, a partir de las mismas como democratización de las herramientas, eh, uno pueda tomar y usarla en un proceso más político o más sensible personal, es decir, que se empiecen a develar la personalidad del usuario
cuando el usuario las impacta de personalidad propia, porque las entendemos a profundidad y ya no puede haber artificio encima de ellas. En la medida que las personas apliquen su personalidad, se va a empezar a repartir la manera en que estas piezas suceden y cada vez serán menos similares entre ellas, ¿no? Olvidándonos un poco de la herramienta en sí misma, que es común con las herramientas nuevas, pero entonces todas las piezas se parecen porque está hablando la herramienta y no el usuario, por el mismo truco del artificio y porque en muchos casos no se están preocupando porque quiero sentir, se están preocupando porque funcione y funcione chido y sea impresionante. Es una cosa, o sea, una democratización y un esfuerzo de muchas personas porque pedagógicamente se deje de ser tan de nicho y se democratice y más gente lo use. Ok, sí, lo puedes usar, pero ¿cómo lo usas sensiblemente, no? Como sucede con un violín, por ejemplo. ¿Qué mensaje le darían a la audiencia o a quienes nos escuchan? Acérquense al Scopus, al arte en general, a la programación, ¿no? Es un proceso de democratización digital que nos va a interpelar tarde o temprano a todos. Si de alguna manera les interesa, estaría muy chido ver más mujeres en la tecnología, que sean espacios abiertos, que pues el hecho de que sean espacios de hombres y de ingenieros en muchas ocasiones se vuelven espacios muy hostiles y regidos por la competencia, ¿no? En la medida que otras personas habitan el espacio, infancias, mujeres, personas que vienen de otras disciplinas, el espacio se volverá más cálido, más sensible y eso le dará mucho más potencia en el arte. Y como recomendación, pues también entender que escuchar y probar de todo un poquito, ¿no? Sí, 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 claro. tratemos de buscar la herramienta con la que nos sintamos cómodas, para contar lo que nos está moviendo o buscar esas preguntas que nos están moviendo para contar las historias, ¿no? Creo que en algún momento nos metieron esa idea como de que todo el mundo debe de aprender a programar, por lo menos aquí en México, como en algún momento todos deberían de aprender inglés. Si uno se acerca al código, que lo haga como desde espacios donde no importa el ritmo, sino que vaya procesando de lo que quiere contar, ¿no? Y no nos clavemos tanto como aprender a ser los mejores como programadores del mundo. ese ha sido nuestro capítulo de hoy en Dos Voces, un Alma. Nos vemos en un próximo episodio.